Le vamos a dar la palabra ahora entonces a nuestra segunda invitada. Ella representa a la Corporación Comunidad y Justicia. Le vamos a dar la palabra a la abogada Rosario Corbalán. Rosario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes exponer hasta por 15 minutos? Te escuchamos. Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo. Ya. A ver, voy a sacarme los audífonos a ver si se escucha. ¿Ahí se escucha bien? Mucho mejor. Sí, lo Perfecto. escuchamos. Ahora sí, buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Por su intermedio, presidenta, saludo también con respeto a la invitada que se encuentra presente en esta comisión. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría respecto a la aprobación de la ley Dominga ayer en el Senado de forma unánime. Ese proyecto busca establecer ciertas medidas de acompañamiento a los padres que pierden un hijo en periodo de gestación. Paralelamente, se tramita el proyecto de ley sobre el que vengo a exponer hoy día. Trataré de abordarlo de la forma más directa posible. Es un proyecto que busca despenalizar el aborto voluntario de esas mismas personas que la ley reconoce como hijos. Quiero estructurar mi intervención de la siguiente forma. Primero, quiero demostrar la importancia de definir si el feto es o no una persona, un hijo. Luego, referirme a por qué la ley no debe despenalizar esta conducta abortiva. Y finalmente, hacerme cargo de algunos de los argumentos que se suelen usar a favor de la despenalización y que de hecho se han usado al exponer ante esta comisión. Bueno, respecto al primer punto, es fundamental a la hora de tomar postura sobre este proyecto el preguntarnos si el cigoto, el feto, embrión, es o no una persona humana y por lo tanto si es o no titular de derechos fundamentales, siendo el primero de ellos el derecho a la vida. Esto está directamente relacionado con la pregunta de si conviene o no despenalizar el aborto, porque responde a la pregunta de qué es lo que estamos despenalizando. ¿Estamos despenalizando poner fin a la vida de una persona humana o estamos despenalizando deshacernos de un conjunto de células? El punto es que si el embrión no fuera persona, cualquier oposición al aborto carecería de sentido. Si en cambio reconocemos que ese embrión es una persona, lógicamente la cuestión se vuelve un poco más compleja, porque lo que tenemos que hacer para apoyar la despenalización es argumentar por qué el derecho no sancionaría matar a esas personas específicamente. Lo que sucede es que esta argumentación es muy difícil porque claramente no es sencillo dar razones de peso para sancionar el matar a algunas personas y a otras no. Lamentablemente se ha dicho poco de esto en la discusión sobre aborto, porque parece como esquivarse la pregunta fundamental. En ese sentido, por ejemplo, la abogada Claudia Sarmiento, al exponer ante esta comisión a favor de la despenalización, ha sido muy clara al respecto y sí se ha hecho cargo de esta pregunta fundamental. Ella señaló que el aborto, y la voy a citar aquí, era una consecuencia paralela porque termina la vida del ser que está en gestación. Entonces, nosotros, aunque tenemos una postura distinta a la de ella, porque creemos que esa consecuencia paralela es inaceptable, al menos destacamos que vaya al punto de fondo del debate, el tratar de justificar el término de una vida por considerar más relevante la supuesta autonomía de la mujer. Ya me voy a referir a por qué es una supuesta autonomía. Nosotros estamos contra el aborto y por lo tanto contra su despenalización, porque sostenemos que el feto es una persona humana y que incluso si la decisión de la mujer de abortar fuera realmente autónoma, esta autonomía no le permitiría terminar con la vida de otra persona. Y muy brevemente, porque ya se ha hablado de esto, desde que se funciona el material genético del padre y de la madre, hay un ser con material genético único y comienza a existir una persona. Entonces, no se puede ser más o menos persona, como tampoco puede haber personas de primera y de segunda categoría. De ahí en adelante, desde ese momento, es esa persona minúscula la que va creciendo y va cambiando. No es una cosa o una pseudo persona que se va haciendo cada vez más persona. Incluso si nos metemos en esta lógica liberal de mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, el aborto es inaceptable, porque el liberalismo se rige precisamente por este principio de no agresión. O sea, todo lo que no agrede a un tercero tiene que estar permitido. El aborto no respeta ni siquiera ese primer principio liberal. Entonces, como conclusión de este primer punto, para hablar sobre penalización de aborto, debemos hacernos cargo de la condición de persona del niño que está en el vientre materno. Pasando al segundo punto, es relevante señalar por qué la ley no debe despenalizar esta conducta abortiva. Entonces, si reconocemos que el feto es persona, tenemos que encontrar, si queremos apoyar este proyecto, una razón lo suficientemente potente como para justificar que el derecho no sancione poner fin a esas vidas humanas. Aquí el argumento fundamental que se da es la autonomía de la mujer. O sea, la autonomía de la mujer sería tan amplia como para poder terminar con la vida de otro. Pareciera que por el solo hecho de estar físicamente dentro de ella, dentro de la mujer, razón que parece por lo demás bastante arbitraria.
Para ver por qué ese argumento es absurdo, podemos poner un ejemplo. Si el feto estuviera fuera del vientre materno y hubiera nacido prematuro, suponiendo obviamente que pudiera nacer antes de las 14 semanas, pareciera ser que la autonomía de la mujer no le permite, no le alcanza, por decirlo así, para exigir al doctor que mate a esa guagua una vez que ya nació, por muy prematura que haya nacido, por muchas responsabilidades que les traiga el tener que cuidarla. En cambio, si esa misma guagua está dentro del cuerpo de la mamá, de la mujer, entonces la autonomía de la mujer sí le permitiría poner término a esa vida. Su posición o su ubicación, como estar sentado o estar de pie, sería determinante para hacer lícita o ilícita esa conducta. Parece un argumento totalmente insuficiente y arbitrario. A menos, por supuesto, que se demostrara que este feto es parte del cuerpo de la mujer, cuestión que también es bastante difícil de sostener. Bueno, otro punto que parece también arbitrario es que este proyecto de despenalización fija un límite de 14 semanas. Se ha señalado en esta comisión que ese límite corresponde a recomendaciones internacionales que generalmente se basan en el riesgo que implica para la madre el abortar cuando la guagua ya tiene más de 14 semanas de gestación. O sea, nada se argumenta sobre el desarrollo del feto a esa edad, sino solo los posibles riesgos para la salud de la madre. La pregunta que surge de inmediato, que al menos a mí me surge de inmediato, es por qué, si lo que se quiere defender es la autonomía de la mujer, luego solo se le permite abortar hasta las 14 semanas, y por qué la mujer no podría autónomamente tomar el riesgo de abortar hasta las 18, 20 o 30 semanas. Esto demuestra nuevamente que se pasa por alto el grado de desarrollo del feto y que en realidad su grado de desarrollo en nada afecta su condición de persona. Bueno, un punto clave que quiero aclarar como para dejar de lado de repente ciertas ridiculizaciones que se hacen de nuestra postura, es que decir que el aborto tiene que seguir siendo un delito no es sinónimo de decir que todas las mujeres que abortan deban ir a la cárcel. El derecho penal es mucho más complejo que eso, hay atenuantes, hay eximente de responsabilidad, entre muchas otras posibilidades del proceso penal. De hecho, y esto lo digo a título personal, creo que la cárcel debe ser siempre la última de las opciones frente a una conducta injusta. Creemos que aun cuando lo deseable es que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar, es fundamental que el aborto siga siendo delito, siga siendo considerado delito en el Código Penal. ¿Por qué? Porque lo contrario constituiría una discriminación arbitraria contra las personas no nacidas. Bueno, y sumado al punto anterior, es sumamente importante tener a la vista el por qué las mujeres abortan. Aquí vuelvo al punto que mencioné anteriormente de por qué considero que la decisión de una mujer de abortar no es realmente autónoma, no es realmente libre. Tal como señaló en su momento ante esta comisión, el movimiento Mujeres Reivindica, pensar en aborto legal como un avance para las mujeres es una falsa idea instalada. Según un estudio del doctor Elar Koch, el 90% de las mujeres que piensan en un aborto lo hacen por miedo y coerción, y para ocultar el embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres, el 20,4%. Entonces, si despenalizamos el aborto, esa coacción ejercida sobre la mujer para abortar va a pasar a estar amparada por el derecho, lo que nos parece realmente inaceptable. Como conclusión de este segundo punto, dado que el feto es persona, no hay un motivo lo suficientemente fuerte como para permitir que se despenalice y legitime el aborto. Y sería una decisión político-criminal nefasta porque solo, como dijimos, legitimaría la coacción que se ejerce contra las mujeres que abortan. Bien, y paso ahora a la última parte de mi exposición, a la tercera parte que mencioné. Como señalé, voy a intentar refutar algunos de los típicos argumentos que se dan a favor de la despenalización o del aborto libre y que se han dado ante esta comisión. En primer lugar, hay un argumento que suena muy convincente, que es el efecto que tiene la despenalización del aborto en un país. Según algunos, incluso despenalizar el aborto en un país disminuye la cantidad de abortos. Ante esta comisión, 3 expositores a favor de la despenalización del aborto han dicho 3 cosas distintas y contradictorias sobre este punto. La doctora Dominique Ploin ha señalado que, y la voy a citar, a mayor liberalidad, menos abortos hay. Al final es una medida para disminuir los abortos. Por su parte, el profesor Mauricio Reyes señaló, cito también, no quiero decir que permitir el aborto vaya a generar automáticamente una disminución de los abortos, eso sería falaz. Lo que sí quiero decir es que no hay una correlación clara entre la prohibición del aborto y la tasa de aborto. Y finalmente la doctora Uneus dijo que, la cito también, si agrupamos específicamente los países del mundo de acuerdo con si el aborto está restringido como Chile o legal, en ambos grupos se hace la misma cantidad de abortos. Hasta ahí la cita entonces. Saber cuál es la versión correcta de esto es importantísimo, porque si lo que queremos es disminuir la cantidad de abortos, y en eso al parecer todas o casi todas estamos de acuerdo, según se ha dicho en esta comisión, es importante conocer cuál es el efecto de despenalizarlo.
Las cifras que manejamos nosotros, que se refieren a datos oficiales de registros estatales de cada país, muestran que sin excepción en todos los países que han legalizado el aborto, se ha producido un aumento en la cantidad de abortos, tomando como base el primer año desde el cambio de la ley. Esto consta en un estudio serio que reúne estadísticas sobre aborto y que podemos hacer llegar a esta comisión, lógicamente. Ejemplos de países en que el aborto ha aumentado desde la despenalización son China, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay. Y por tomar este último ejemplo, que es el más cercano a nosotros, tanto como físicamente y culturalmente, en Uruguay, el primer año de legalización, que fue el 2013, se realizaron más de 7.000 abortos y el 2016 esa cifra ya había aumentado en un 35%. Entonces, como conclusión de todo esto, si tomamos las cifras oficiales de los estados, la legalización del aborto aumenta la cantidad de abortos y no la disminuye ni la mantiene, como han dicho otros expositores. Otro argumento muy delicado del que me quiero hacer cargo es el tema de la salud mental en las mujeres que abortan. Esto se menciona mucho en el debate público. Se dice que las consecuencias negativas de que las mujeres aborten vienen precisamente del estigma que tiene el aborto en la mayoría de los países, precisamente por ser una conducta penalizada. O sea, por ejemplo, en Chile, a las mujeres chilenas les afectaría más psicológicamente abortar porque la conducta sigue siendo sancionada penalmente y socialmente. En realidad, las consecuencias en la salud mental y en la calidad de vida de esas mujeres que abortan no se debe al estigma social o legal, sino que se debe al acto mismo de abortar. Y un ejemplo súper claro de esto es Canadá, que entre comillas podemos decir ya no carga con el estigma, con el reproche social ni legal de abortar, porque es un país sumamente liberal. En Canadá se puede abortar desde el año 1968. En Canadá ahora hay aborto libre, sin límite gestacional. Y a pesar de todo esto, en ese mismo país, el año 2003, el 24,3% de las admisiones en hospitales psiquiátricos fueron de mujeres que habían abortado. Ese estudio también lo puedo hacer llegar a esta comisión. Otro ejemplo de país liberal, Nueva Zelanda. Para una mujer adolescente que aborta, entre los 15 y los 18 años, tiene un 50% más de probabilidades de tener ideas suicidas. Para ir concluyendo, señalé hace algunos minutos atrás que, al parecer, si en algo estamos de acuerdo, es en que queremos disminuir la cantidad de abortos. Esto lo digo porque tanto expositoras a favor como en contra de este proyecto, o más bien expositoras a favor de este proyecto y diputadas también, han señalado que el aborto es una realidad terrible y compleja, que es una decisión dramática. Yo me pregunto por qué es una decisión dramática y una realidad compleja, y la respuesta finalmente es de sentido común, porque se trata de la muerte de una persona inocente y porque se trata de una madre que muchas veces presionada por su entorno sufre la muerte de un hijo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Voy a ofrecer la palabra a las señoras parlamentarias para dudas, preguntas a las dos expositoras. Rosario, diputada Fernández, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, gracias, presidente. Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar, no lo había hecho, a Teresa Valdés, un gusto verla. Respecto, y me quedó muy clara su presentación, además la comparto, así que no tengo dudas en algo que comparto plenamente. Y en el caso de Rosario tengo una duda, porque ella plantea que en aquellos países donde se despenaliza, ojo que esto no es legalización, no confundamos los conceptos, despenalización, entonces, ojo, el proyecto de ley no es de legalización, es despenalización, porque si fuera legalización, los servicios públicos tendrían que obviamente tener las condiciones para generar aborto. Entonces, creo que es muy importante aclarar eso porque que nos ven no tengan hay una diferencia en el proyecto. Partir por eso. Y segundo, usted dijo que en muchos países donde, usted habló de legalización, vuelvo, de despenalización voy a hablar yo porque ese es el proyecto, aumentaban las cifras. Yo más bien mi pregunta es, ¿no será que las cifras se hacen realidad? Porque claramente cuando está penalizado, lo que ocurre es que no se conocen porque son clandestinos. Entonces, más bien si se sinceran las cifras. Entonces creo que es medio complicado y tal vez mi pregunta es decir, mire, es que se despenalizó, hay más abortos. No, yo creo que lo que pasa es que tenemos en países donde está penalizado, tenemos mucho aborto clandestino, desgraciadamente, y mucho que no se sabe las cifras reales.
Entonces, más bien, mi pregunta es si finalmente lo que se hace es que se conoce la realidad que no se sabía. En Chile tenemos aborto y está penalizado, y eso se sabe. No nos engañemos, es decir, en Chile ocurren abortos clandestinos. Y eso es con lo que queremos terminar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Fernández. Ofrezco la palabra. Diputada Rojas tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, es un comentario, no una pregunta, pero creo que es importante hacerlo a raíz de la exposición de Rosario y bueno, de otras exposiciones que han ocurrido que tienen que ver con la definición de aborto, ¿ya? Y en tal caso nosotros hemos utilizado la de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y ahí lo que se entiende por aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Me parece importante decir eso porque a raíz de las discusiones que plantea Rosario, lo cierto es que hasta las 22 semanas es imposible la vida fuera del útero. O sea, depende absolutamente de la mujer. ¿Ya? Yo creo que eso no se puede obviar en esta discusión y precisamente la definición que hace la OMS tiene que ver con que es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Nosotras establecemos precisamente lo de las 14 semanas en el proyecto. Creo que también es importante decir y reiterar lo que mencionaba la diputada Maya Fernández, que este es un proyecto de despenalización. Y otra cuestión que me parece importante y que en su momento lo conversamos a raíz de una presentación parecida a la de Rosario Corbalán, pero hace más tiempo, lo conversábamos con algunas feministas, es el cómo se le confiere subjetividad al feto o al embrión, y que esa también es una decisión finalmente de las mujeres, porque si es un embarazo deseado, un embarazo programado, probablemente desde que tiene una semana de atraso y sabes que está embarazada, tú dices, es mi hijo y está bien, ¿ya? Pero eso no es en todos los casos y eso no se puede imponer. Entonces acá también hay una discusión que es subjetiva. Entonces yo evitaría, en definitiva, decir que acá hay como una forma de entender el embarazo y de entender si es un conjunto de células, un embrión, un feto, un hijo, una persona, porque también hay un asunto subjetivo en el entendimiento de aquello, ¿no? Pero sí me parece bien importante decir que la vida fuera del útero es imposible hasta las 22 semanas. No es posible, por eso la decisión de las mujeres es importante en ese sentido. Así que quería hacer esos comentarios, Presidenta, porque creo que de algún modo equilibran una discusión que es muy difícil, un debate que en algún sentido está abierto, que es complejo, y por lo tanto creo que opiniones que son así como tan determinadas sobre el punto de qué es la vida y qué no, y qué está pasando cuando hay un aborto, creo que de hecho son ofensivas para mujeres que han abortado, ¿ya? Y qué les pasa, ¿ya? Como qué les pasa a las mujeres que abortan, qué nos pasa a las mujeres que abortamos. Yo creo que poner solo la parte como de lo pasan muy mal, lo deciden porque están enfrentando una situación muy difícil, yo creo que no aplica para todos los casos. Y creo que más de una vez hemos recibido invitadas que intentan poner ese contexto cuando no es la realidad de todas las mujeres que abortan o que abortamos. Entonces, pienso que es importante también hacer esa diferenciación. Y le doy la palabra ahora hasta por 5 minutos para que pueda contestar las dudas o hacer palabras de cierre a Rosario Corbalán. Rosario, tienes la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio contesto entonces a las inquietudes de la diputada Fernández. En primer lugar, lo relativo a despenalización y legalización, le agradezco que haya mencionado ese punto porque no me daba el tiempo para explicar una distinción que se ha hecho ya aquí en esta comisión. Despenalizar evidentemente no es lo mismo que legalizar, y si uno lee el tenor literal de este proyecto de ley, es difícil sostener que está haciendo algo más que despenalizar, pero si vemos los principios de este proyecto de ley y si vemos también la experiencia de la despenalización del aborto en 3 causales, vemos que efectivamente lo que se hace de facto, lo que se hace en los hechos, es una legalización. Actualmente se puede exigir al Estado, hay más de 4 prestaciones GES que permiten, como por ejemplo una aspiración manual endouterina, y eso evidentemente da un paso más allá de la despenalización. No habría por qué pensar que ahora este proyecto va solamente a despenalizar, si bien, repito, el tenor literal de la ley solamente habla de despenalización.
pero en la fundamentación del proyecto también se habla de derechos sexuales y reproductivos, y de, cuando hablamos de estos derechos, implican exigir prestaciones al Estado y no solamente que el Estado se abstenga de castigar. Eso, y obviamente yo fui muy clara al referirme en mi exposición a la despenalización solo en algunos ejemplos, incluí también la legalización de algunos países. Respecto a la segunda inquietud de la diputada Fernández, ahí sí, gracias diputada. Respecto a la segunda inquietud de la diputada Fernández, no sé si quedó muy claro, pero yo lo que dije es que aumentaban los abortos, pero esta cifra se tomaba desde la despenalización o la legalización. O sea, por ejemplo, Uruguay, el 2013 se despenalizó, ahí hubo 7.000 abortos conocidos, y después el 2016 ya había aumentado un 35%. O sea, fue aumentando, pero eso no tomamos como, no lo comparamos con los años en que habían abortos clandestinos, sino desde el momento de la despenalización o legalización. Y por lo demás, un breve comentario. Cuando estos distintos expositores dijeron que esta cifra se mantenía, otro dijo que disminuía, otro dijo que no había una correlación clara, llama la atención que no se haya presentado esta misma inquietud respecto a que no se conocen las cifras de abortos clandestinos como para hacer aquella aseveración. Y finalmente, para cerrar, una conclusión respecto al comentario de la diputada Rojas. Ella menciona un aspecto súper importante que es la viabilidad. Y yo creo que por ahí tiene que ir la discusión. O sea, la diputada Rojas, si mal no entiendo, ella cree que ese es un punto en que ya debiera ser sujeto de protección jurídica el feto. Yo creo que es desde la concepción y podemos discutir al respecto, pero no podemos poner un límite de 14 semanas sin decir por qué se pone aquel o este límite. Así que con eso termino. Muchas gracias, diputadas.